Buenos días, presidenta. Buenos Meme días. Yabel, de Damexico News. Sobre el tema de salud, empezar con ese. Preguntar primero qué ha pasado con esta serie de empresas distribuidoras médicas que han sido señaladas por tener varias irregularidades, por acaparar incluso los contratos de medicamentos, tomando en cuenta que, por ejemplo, COFEPRIS, más bien la COFESE incluso, llegó a sancionarlas en octubre de 2014, por ejemplo, a Grupo Fármacos Especializados, también está Laboratorios Pirsa, Casa Marsam, varias distribuidoras en general. ¿Qué ha pasado con estos casos? Porque algunas de estas empresas todavía llegan a tener ciertos contratos. ¿En qué van estos procesos en particular sobre ese primer tema? ¿Quieres platicar cómo es el proceso? Claro, con mucho gusto. Les platico. Uno de los cambios esenciales en la compra que hicimos este año es dejar muy claro con toda la industria que participaba que quien iba a recibir los contratos era directamente quien fabricaba los insumos o quien era el titular de los registros sanitarios y los importaba, pero había hecho el proceso en México ante la COFEPRIS de ser el titular de ese registro sanitario. Históricamente lo que pasó es que había compañías completas, muchos distribuidores que no fabricaban nada y lo que hacían era comprarle directamente a los fabricantes y luego revendérselo al gobierno. Eso ponía al gobierno en una situación desfavorable en el sentido de que no podíamos negociar las mejores condiciones, no teníamos una relación directa con los que fabricaban los insumos para poder solventar cualquier tema que tuviéramos y además muchas veces nos encontrábamos como gobierno, particularmente fue una pelea que dio la administración pasada de manera muy clara, con competidores desleales que buscaban ahora sí que poner al gobierno en desventaja, sacarle el mayor precio posible y tenerlo rehén muchas veces de no poder comprarle más que a ellos, es decir, monopolizar muchas de las claves. Hay ciertos fabricantes que al mismo tiempo son fabricantes y distribuidores, entonces muchos de ellos sí participaron, simplemente no están revendiendo cosas a otras compañías. Y lo que podemos afirmar, porque lo ha dicho ya la presidenta y fue la instrucción desde el principio, es que habláramos con toda la industria para dejar claro que a quienes íbamos a contratar iba a ser directamente a estos titulares de registros sanitarios. Y hasta ahora todas las compras que hemos hecho de la compra consolidada de medicamentos han sido precisamente personas que sean o los fabricantes directos en México o los titulares de un registro sanitario importando productos de otra parte, pero que sean los titulares, o en solo pocos casos donde hay ciertos productos extranjeros que entran bajo un acuerdo de equivalencia con agencias regulatorias de otros países, los titulares de esos registros fuera del país. Es las únicas compañías a las que les hemos comprado. Esto es importantísimo porque nos ha permitido, y me ha tocado a mí encabezar parte de este proceso, tener unas condiciones mucho más favorables que las que históricamente se había hecho. Y la parte de distribución es importantísimo que la sepan, muchas compañías no son distribuidoras logísticas, lo que hacen es ellos ya contratan a quien les distribuya para entregarnos en los hospitales y almacenes que les hayamos pedido, es decir, cambiar un poco la relación. En vez de contratar a un distribuidor, contratar al fabricante y que el fabricante encuentre a su distribuidor logístico que mejor le convenga para entregarnos en las condiciones que requerimos. Gracias. Sobre esto hay un caso en particular que traemos que es sobre la empresa déjame le saco el nombre, Digimedic Group SADCB. En esta empresa, la representante legal del Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Inyolotl, en Santa Ana, Tzacuala, AC, ha denunciado ser víctima de fraude. Ellos buscaron a través de esta empresa comprar un par de equipos médicos para la atención de la comunidad y ellas prácticamente lo que están denunciando es que han sido víctimas de fraude. Realizaron 2 depósitos de una cantidad bastante favorable, superior a los 30,000 pesos y otra superior a los 100,000 pesos para adquirir estos equipos médicos y ellas lo depositan directamente a las cuentas de la empresa. El problema es que no les han entregado absolutamente nada. Es más, les están hasta pidiendo más dinero con la intención como de hacer negocio y tener ahí una cierta comisión. Esta empresa se ha confundido a veces con Digimedical SADCB, que esta empresa en particular ha sido investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ahí mi pregunta se parte un poco en 2. La primera es si se podría investigar si Digimedic Group y Digimedical SADCB tienen algún tipo de relación o no, dado que los nombres son bastante parecidos. Y la segunda es ¿qué se puede hacer en este caso en particular? Porque ellas ya están denunciando, ya incluso entregaron oficios y demás, son prácticamente víctimas de un fraude. Les están pidiendo varios depósitos,
no les han entregado absolutamente nada. La empresa en algún momento en 2024 denunció que estaban que estaban utilizando el nombre para estafar a la gente, pero en este caso ellas depositan directamente a la cuenta de la empresa y no han entregado nada. Sí, con mucho gusto lo investigamos. Si nos pasas los datos, yo lo veo. Sí, se los comparto en un momento. Perfecto. En otro tema, Presidenta, y aquí es sobre el tema de los migrantes. Nos hemos topado con algunos paisanos que ya regresaron, pero ellos, por así decirlo, se autodeportaron. Regresaron de manera voluntaria. Nosotros tenemos esta duda porque ellos regresan incluso confiando en que podrían acceder a ciertos programas que forman parte del catálogo del programa que pone a disposición el gobierno, pero nos dice la Secretaría de Gobernación que para que accedan a ellos necesitan tener pues esta carta de repatriación que solamente se les da si son deportados. No, se les puede dar si regresan. Esa es la duda que tenemos. De manera voluntaria, si se acercan a uno de los albergues o incluso en la propia frontera hay compañeros que los están atendiendo. Entonces, no, aunque sea de manera voluntaria, son repatriados y tienen acceso a todos los apoyos. Esa es justo la duda. Si ellos regresan de manera voluntaria, si pueden buscar esa carta de repatriación para acceder a ellos. Sí pueden. Okay. Y solo una última pregunta, y diría yo, denuncia un poco, tiene que ver con el tema educativo. En el caso de Yucatán nos llegó una denuncia de una familia que está buscando acceder al programa de becas de Benito Juárez, pero le están condicionando la entrega de la constancia. Les están pidiendo en el Cebetis 95 de la ciudad de Mérida, Yucatán, que le entreguen o que paguen el costo de 50 pesos de la constancia y además que paguen 1,400 pesos del semestre para entregarles la constancia y que puedan ir a solicitar esta beca. El problema es que, pues dicen, a ver, es escuela pública, ¿por qué tendría que pagar por estos documentos? Y la segunda es que en este caso particular de los 1,400, la preparatoria está condicionando este dinero a que se lo entreguen a la secretaria particular en efectivo, dándoles un recibo nada más, e incluso cuando los padres se han quejado, pues nos dicen que literalmente les contestaron, y voy a citar, pues como ya van a recibir el dinero de su beca, entonces no se quejen, ya tienen para pagar los 1,400 por alumno. No, pues está mal. Pásanos el dato para poder intervenir. Gracias, Presidenta. Sí. Acá. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano, de Ecosmedia MX y El Horizonte. Mi primera pregunta, Presidenta, es con base en la llegada de médicos cubanos que ha aumentado significativamente las cirugías y consultas en Chiapas. ¿Qué planes tiene su gobierno para garantizar que esta colaboración internacional se extienda a otras regiones con necesidades similares? ¿Y cómo asegura que no se descuide la formación y contratación de médicos mexicanos? Mira, ponme la gráfica que presentaron de residentes, de la tendencia. Préstame el micrófono. La gráfica, por favor. Miren esta. Este es de solo sector salud. ¿Aquí están todos juntos? Todos juntos. Fíjense la desgracia del neoliberalismo. Durante años se cerró la puerta a médicos, médicas, generales que querían especializarse. En esta absurda idea de que si cierras el ingreso, entonces vas a tener estudiantes de excelencia. Esa era la primera. Y la segunda, pues que no daban dinero para becas. Tan sencillo como eso, que además de por sí los residentes tienen ingresos muy bajos o becas muy bajas. Entonces, en el 2011 solamente ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. La residencia es la especialidad, dependiendo de cuál va a ser tu especialidad, pues los años de residencia. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas.
Entonces, claro, llegas al 2020, pandemia, y tienes un problema gravísimo porque no tienes médicos especialistas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, esto estamos hablando del 2011, pero si te vas más para atrás es lo mismo, incluso menos. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Entonces, claro, llegas al momento actual y dices, a ver, México requiere más hospitales, requiere más centros de salud, pero para eso requieres más médicos. En lo que tú formas a tus especialistas, porque hay residencias, hay especialidades de 4, de 5, de 6 años, ¿no? Entonces, en lo que tú formas a tus especialistas, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos. Entonces, no solamente están en Chiapas, están en muchos otros lugares del país. Y mientras tanto que estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho siempre y nunca deberíamos de haberlo cerrado, que es formar médicos especialistas en México. Entonces, a diferencia de los 6,000, hoy se están formando 3 veces más, poco más de 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando a futuro? Médicos especialistas para el país. Entonces, eso fue lo que pasó en México, esa barbaridad, esa noche oscura del neoliberalismo que hizo muchísimo daño, particularmente en el sector educativo y en salud. Enhorabuena, Presidenta. Presidenta, en la Ciudad de México hemos visto ejercicios de comunicación innovadores, como se le conoce hoy en día la chilanguera, que permiten informar de manera directa y asertiva al pueblo sobre temas de interés. ¿Cuál es su opinión sobre este modelo de comunicación y considera viable replicarlo en los demás estados para fortalecer el vínculo entre gobiernos locales y ciudadanía? Ahora sí no conozco el caso. Así es. Ah. Sí, sí. Es correcto. Y a ver, es similar a lo que ocurre en la mañanera a nivel federal. A ver, platícamelo. ¿Cómo es? Es un ejercicio, una conferencia de prensa que se realiza los domingos, que sí, efectivamente, ciertos diputados locales, principalmente de la bancada de Morena, hablan de los temas de coyuntura que se abordaron en las zonas locales. Y a veces también, por supuesto, es el ejercicio para desmentir la desinformación de ciertos medios de comunicación. Ah, pues qué bueno que siga. ¿Y qué opina de que se replique en otros estados? Pues ya dependerá de cada bancada, ¿verdad? Pero es muy importante desmentir las noticias falsas y las que no solamente son en las redes anónimas, sino en medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces es importantísimo hablar de las noticias falsas y de la información real. Totalmente. Por último, Presidenta, ante las recientes amenazas arancelarias por parte de la administración estadounidense, ¿cómo planea su gobierno fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia comercial con Estados Unidos? Y principal, ¿qué papel jugarán el Plan México y la campaña Hecho en México en esta estrategia? Bueno, vamos a esperar a ver los aranceles, ¿no? Todavía estamos en ese proceso de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros tenemos la idea de que va a salir bien, siempre hay que ser positivos y además estamos poniendo todo para que pueda salir bien este proceso, por supuesto sin comprometer nuestros principios, que es el principio de soberanía, de no intervención, de no injerencia, que eso está por encima de todo y es nuestra responsabilidad como mexicanos y mexicanas y más como Presidenta de la República. Pero bueno, sigue ese proceso de trabajo con el gobierno de los Estados Unidos y nosotros desde antes inclusive planteamos este proyecto, este programa, este plan que se llama el Plan México, que tiene el objetivo de
aumentar la producción nacional de bienes y servicios también. Muchos de los productos que se importan hoy de Asia principalmente o de países asiáticos sabemos que se pueden producir en México. Más, históricamente se produjeron en México. Les voy a poner un caso, la industria textil. La industria textil muy importante en nuestro país, en la zona del Bajío, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, una parte, que se fue de muchas empresas, incluso familiares. ¿Cómo hacemos para que vuelva a conectarse esa cadena de valor? Eso es el Plan México. Entonces tiene que ver con incentivos, tiene que ver con el impulso a la economía nacional y por eso es la recuperación del sello hecho en México, que hoy tiene el secretario de Economía un evento para el relanzamiento del sello Lo hecho en México. Hecho en México.